A ver, Bueno, bueno, ahí estás. Ahí estás. Ahí está perfecto, per- doctor. Adelante ahora sí. perfecto. Sí, les comentaba que no traigo mi micrófono, discúlpenme, no traje el micrófono, se me olvidó el micrófono, estoy en la oficina y no traje el micrófono portátil que habitualmente uso. El tema de hoy es acoso sexual. Entonces vamos a platicar del acoso sexual. Es un tema que ha ido evolucionando con el tiempo, es un tema que está íntimamente relacionado con la conducta de los individuos adentro de una sociedad y por lo tanto este va siendo susceptible a las concepciones y a lo que va permitiendo la estructura social. Afortunadamente ha ido cambiando de manera muy dinámica hacia un contexto de igualdad y justicia, lo cual es muy favorable para todos quienes vivimos dentro de una sociedad. En primer lugar, lo importante sería que definiéramos qué es el acoso sexual. El acoso sexual es una conducta de naturaleza sexual que no es deseada y que tiene el propósito o el de violentar la dignidad de otra persona o crear un ambiente hostil o intimidatorio, degradante, humillante, ofensivo para una persona. Habitualmente los agresores sexuales son hombres y las víctimas de agresión sexual son mujeres. Desde luego también existen agresiones de hombres hacia hombres, de mujeres hacia hombres, de mujeres hacia mujeres, pero lo más frecuente es que la sociedad, que está generalmente estructurada con esquemas de masculinidad, agreda a las mujeres y las cosifique. Vamos a platicar acerca de esto en un momento. Este acoso sexual no es solamente la conducta abierta, sino también incluye comentarios que son inapropiados, indecentes o no son solicitados por la otra persona. Son comentarios sugerentes de situaciones habitualmente involucrando contacto físico. También se pueden presentar los tocamientos, como pasar y saludar a alguien y tomarla del hombro, tomarla de la cintura, sin que lo solicites, sin que esto sea algo aceptable. Digo, no es aceptable si la otra persona no lo solicita. Incluso el chulear a las otras personas, a las mujeres, en base a su apariencia física o el hacerle un comentario afectivo más allá de muy buenos días, un comentario neutral más, un comentario de decir qué guapa estás el día de hoy, qué hermosa estás el día de hoy. Esos son comentarios que estamos muy acostumbrados a hacerlo. Esto es algo que quiero aclarar mucho. Estamos muy acostumbrados a hacerlo en la sociedad y eso no significa que estén bien, y lo que pasa es que muchas veces las mujeres no nos dicen que se incomodan porque saben que sus comentarios van a tener consecuencias. Pero vamos a tratar de seguir manteniendo el orden. Son, como les decía, tocamientos no solicitados o son peticiones o demandas sexuales, y también involucra una manera que está ahora, como cada quien tiene un teléfono con televisión o internet inmediato, el compartir de manera no solicitada imágenes pornográficas son de índole sexual. O sea, si te sientas junto a alguien y le dices, mira, ven, vamos a ver este video, y se lo enseñas, y es algo que tiene connotaciones sexuales, eso también es acoso, porque eso está mostrando un acto de intimidad que no tiene por qué ser compartido sin que haya un contexto o una relación particular con la otra persona. El acoso sexual, habitualmente la definición es ambigua en las definiciones legales y criminales, y es por eso que es muy difícil perseguirlo, es muy difícil tipificarlo como un delito, porque yo creo que intencionalmente o por descuido o por omisión, las definiciones legales han sido muy vagas y no son muy claras, y esto favorece a que se vayan perpetuando las agresiones sexuales. Es común que no encontremos una diferencia entre lo que es una conducta humillante, en lo que es un acoso, en lo que es un ataque sexual, cuando involucre o cuando no involucre contacto físico. La humillación, por ejemplo, que les menciono, la humillación o intimidación, la intimidación de las víctimas de acoso, también se refiere a hacer que nosotros hagamos sentir a la otra persona que sus atributos físicos, su apariencia, son el mayor objeto de valor o la mayor calificación que poseen para determinada posición laboral, para determinada posición académica, y esto es una manera de humillar o acosar o violentar a una persona. Esto obviamente tiene el objetivo de devaluar cualquier talento, cualquier actividad o cualquier aportación productiva que este individuo haya tenido hacia la
compañía, hacia la clase en una escuela, porque esta discriminación se presenta desde las escuelas, desde que los niños están siendo educados. Desafortunadamente los niños están educados en un contexto machista y pues las mujeres son forjadoras muchas veces de machos, obviamente los hombres son forjadores de machos, y esto cuesta mucho trabajo. Decirle a alguien que le va a ir muy bien en un trabajo porque se ve muy bien, porque se arregla muy bien, porque se pinta muy bien, porque se ve muy bien y porque no tiene una apariencia de determinado tipo que no nos gusta, es también una manera de acoso, porque de esa manera estamos nosotros haciendo nuestra aprobación implícita de una apariencia que no es nuestro asunto. Nosotros no tendríamos por qué comentar. Es acoso, aun cuando la persona, ahí abusados, es acoso, aun cuando la persona que está haciendo el comentario o está llevando a cabo la conducta piense que lo está haciendo porque es la verdad y porque además lo está diciendo con mucho cariño y con mucho respeto. La persona que decide si fue respetuoso o irrespetuoso el comentario o el acercamiento es la víctima, no el que lo hace. También es acoso, aunque tú no pienses tener un futuro acercamiento con esa persona. El simple hecho de que tú pienses que tienes derecho a opinar o a considerar la apariencia física como el factor más importante de acercamiento con la otra persona es un acto de acoso. Y aunque las personas de alrededor, este es el tercer factor, aunque las personas de alrededor les parezca chistoso o les parezca muy simpático o les parezca que tú eres muy adulador y que siempre estás al pendiente de cómo se ven las personas, eso no hace que no sea acoso o que no sea humillación, y no hace que la víctima esté loco o loca o que esté neurótica o que sea determinado tipo de calificativo que ahora están tan de moda. Respecto a la frecuencia del acoso, ¿qué tan frecuente es el acoso sexual? Hay varios reportes, pero en general encontraron que el 55% en promedio de las mujeres han tenido una experiencia de acoso sexual en su sitio laboral, y que empezó desde la escuela, desde el contexto académico. Alrededor del 25% de las mujeres, una de cada 4, han sido tocadas sin solicitarlo. El 20% han experimentado acercamientos sexuales, o sea, que la gente les acerque partes de su cuerpo o que les toque en zonas que ellas consideran que les generan excitación sexual, que pueden ser estructuras como el cuello, la espalda, cualquier parte de su cuerpo. O sea, el agresor no decide si la otra persona tiene derecho a ser ofendida, no, es la víctima la que lo decide. El 60% de las mujeres han experimentado, 60-70% de las mujeres dicen que han experimentado conductas inapropiadas de otras personas que no entienden por qué las otras personas creen que tienen derecho a acercarse de esa manera, y alrededor del 50% de las personas, de las mujeres en su contexto laboral, han sido advertidas respecto a la conducta de una persona, que tengan cuidado con una persona en la oficina, decir, ¿sabes qué? Abusada con ese cuate porque se te va a acercar un día y te va a decir esto, o se te va a hacer algo, se va a acercar un día y te va a hacer esto. Y en vez de que castiguen a esa persona porque está haciendo sistemáticamente una conducta de agresión o de acoso, más bien le advierten a la nueva persona en la oficina que tenga mucho cuidado porque eso le va a pasar. Entonces, eso es muy grave porque, bueno, ya institucionalmente está tolerado y aceptado el acoso. ¿Por qué las mujeres frecuentemente no reportan casos de acoso o agresión? Solo alrededor del 20%, una de cada 5 mujeres lo denuncian, que yo espero que ahora suceda más con este movimiento que está surgiendo. El 80% de los casos, nada sucede. O sea, las mujeres denuncian y todo sigue igual. Esa es una de las razones por las cuales pues, las mujeres deciden no denunciar. ¿Para qué denuncian si saben que sistemáticamente no va a suceder nada en el sitio de trabajo? Alrededor del 20% de las mujeres que denuncian encuentran que el ambiente de trabajo, el ambiente en el que ellas están desarrollando, se deterioró significativamente hacia ellas, y alrededor del 25% de las personas que denunciaron acoso perdieron su trabajo. Dejaron de tener la posibilidad de tener acceso a su fuente de trabajo, lo cual, bueno, pues desincentiva a las personas para que hagan una denuncia o hagan una acusación respecto a una persona. Entonces, estos momentos que están surgiendo ahora son ventanas de oportunidad.
Es muy importante señalar que, como siempre, las personas más pobres, las personas que viven en zonas más marginadas, son las en las que suceden los peores casos, que las estructuras de justicia son difíciles de alcanzar y tienen unos costos que normalmente la gente no puede cubrir, y entonces el sistema de justicia está blindado para que estos casos no sean castigados como una cuestión cultural. Yo creo que sería muy saludable, bueno, voy a dar mi opinión al final, pero sería muy saludable para las sociedades que las estructuras de justicia tuvieran una manera más fluida de que las denuncias se presentaran y que esto tuviera consecuencias sobre el acosador, no sobre la víctima. Muchas mujeres nunca reportan porque el entorno, como les digo, que se ha creado es un ambiente de tolerancia para este fenómeno. Hay una autora inglesa en Inglaterra, fíjense que en Inglaterra es uno de los países en donde más se ha combatido el acoso sexual de manera más sistemática, y hay una autora que se llama Beatriz, con X, Beatrix Campbell, y ella dijo que hay un conocimiento social del acoso sexual, lo que hace peligroso caminar por espacios públicos o por el sitio de trabajo, y la vergüenza es un común denominador en estas personas. Estas personas ya se quedan sentadas en su escritorio, se esperan a que todos se vayan a comer o a que se salgan del trabajo para poder caminar, porque ya saben que transitar incluso de su sitio de trabajo al baño es algo peligroso, porque la gente, los individuos están así como depredadores, como los antílopes que van cruzando el Serengeti, tienen que cruzar un río, ya saben que ahí va a haber cocodrilos, entonces evitan pasar por ahí, lo cual es una injusticia para estas personas, porque bueno, pues no es una manera saludable ni justa de vivir. La siguiente pregunta que surge es ¿cómo es posible que una mujer muy frecuentemente termine en una circunstancia de aislamiento o de soledad frente a frente con el acosador? O sea, ¿por qué una mujer, lo que la gente comúnmente dice, o sea, es que cómo se fue a meter ahí? ¿Por qué es que la gente se mete? Y las investigaciones han demostrado que lo que sucede es que las personas que han llegado ahí han llegado con mentiras, se les hizo creer que era otro, que les iban a dictar una carta, que les iban a dar un papel, que les iban a dar una promoción de trabajo, que iban a revisar su productividad, en fin, llevan a las personas a esa soledad como a base de engaños, o les dijeron que se iba a llevar a cabo una reunión, o con los actores, que ahora estamos viendo los casos de los directores de cine, les dicen que va a haber una fiesta y que va a haber mucha gente, y llegan y no solamente está el director, el productor, y quiere que le den un masaje, entonces la mujer ya no se puede salir, en fin, no son circunstancias tan raras estas en las cuales a la gente se le lleva con engaños, y no es justo que digamos, ay, pero ¿cómo es que se metió en esa circunstancia? Habitualmente la gente se mete con engaños. Hay industrias que llevan a cabo entrevistas sistemáticamente, y ustedes lo han visto cada vez más en el periódico. Hay grupos o hay compañías que sus entrevistas de trabajo las hacen en hoteles y contratan cuartos de hoteles o salones de hoteles para llevar a cabo ahí sus entrevistas. Entonces, cuando tú le dices a alguien, te voy a hacer la entrevista de trabajo en el hotel tal, ya no le suena tan raro. A mí me suena muy raro. A mí normalmente me hacen las entrevistas de trabajo en un hospital o en una oficina médica. A mí nunca me han hecho una entrevista en un cuarto de hotel, ¿verdad? Yo nunca me he entrevistado ahí, pero ahora se está tendiendo a hacer más, y eso va normalizando que se favorezcan entornos o ambientes. Es mucho más frecuente que se abran estas ventanas de oportunidad para que haya el abuso. Desde los mecanismos para evitarlo son muy sencillos. Nunca debe de haber una sola persona haciendo una entrevista, siempre debe de haber dos personas al menos que sean de diferente género, que sea un hombre y una mujer, o que sean incluso personas que sean del mismo género, pero que tengan preferencias sexuales diferentes, para que esa perspectiva dé un balance, para que la persona no esté en una circunstancia vulnerable. Eso es muy importante. El acosador es una persona que tiene una mente muy tramposa hacia sí mismo, porque le dice que va a tener una junta en un cuarto de hotel, y como él ya sabe cuál es su intención, piensa que la víctima, al aceptar la reunión en un cuarto de hotel, está consintiendo lo que él en su mente ya tiene como un plan elaborado, sin que la víctima tenga la menor idea de qué es lo que esa persona está pensando como el posible desenlace que le va a favorecer en sus ideaciones de acosador. Entonces, surgiría cuando nosotros empezamos a decir que las víctimas se exponen o que
los acosadores están al pendiente. Surge la pregunta, ¿hay víctimas típicas o hay acosadores típicos? O sea, ¿hay un patrón de conducta típico que nosotros podamos identificar? Entonces, cuando hablamos del trabajo, vamos a platicar del trabajo, es frecuente que el objetivo del acosador sea una persona joven, que sea una persona que tenga muy poco poder dentro de la estructura del trabajo, o que sea un empleado temporal, o que sea un empleado que tenga este tipo de trabajos que son con base en horas. Yo te pago por horas conforme lo que vienes. Entonces, si tú haces lo que yo digo, lo que yo quiero que hagas, si tú aceptas que yo haga contigo lo que yo te estoy pidiendo, te doy más horas. Y si no, no te doy más horas y se te acaba el trabajo. Entonces, se ha encontrado una relación directamente proporcional entre más frágil es la posición laboral de un individuo en una empresa, más es posible que sea víctima de acoso, de humillación o de agresión sexual en una empresa. Las víctimas de acoso habitualmente son identificadas como personas vulnerables. Se identifica su posición de solitaria, se identifica su posición como inexperta, como joven, y entonces se aprovecha esta situación. Ese sería el perfil más o menos de la persona que es más vulnerable. A una circunstancia que favorece mucho el acoso sexual es la indefinición. No tiene una sola forma de presentación el acoso. El acoso es muy variado, como se los explicaba. Son muchísimas cosas y yo sé que muchos de ustedes están pensando, ay, pero ¿cómo? Que no sean chocantes las mujeres, porque ahora resulta que a eso va a ser una falta de respeto. Pues sí, lo que pasa es que históricamente hemos tolerado muchas cosas que están mal y tenemos que cambiar como sociedad, y en relación a que cambiemos, de esa manera se van a ir evitando estas conductas. La mayoría de las víctimas, como les decía, son mujeres. Las culturas de masculinidad, como les platicaba, están creando constantemente entornos que favorecen el acceso a las mujeres, o sea, favorecen que nosotros creamos que tenemos el derecho a tomar a una mujer y hacer lo que nosotros queremos, porque nosotros somos los jefes, o porque ellos no saben, o porque así son las cosas. ¿Cuántas veces oímos en la vida? Pues es que así se han hecho las cosas aquí siempre, y si no te parece, vete. Pero a veces el hecho de que una persona tenga acceso a un trabajo es un derecho y no debe ser tan fácil. Legalmente no debe ser tan fácil que nosotros le arrebatemos su oportunidad laboral de progreso y de crecimiento a una persona simplemente porque no hace lo que nosotros queremos, que no implica una productividad en su posición profesional. Entonces, eso hace que la persona nueva o la mujer nueva se posicione como un individuo débil en una estructura que sea vulnerable a ser atacado. Hay un desbalance en la estructura social en la que vivimos, y lo decía también, esto es algo que escribió un autor que se apellida Walter en el 2016, y decía que las personas se confunden con ser un patriarca o ser un líder en un sistema totalitario en el cual las mujeres no tienen el poder en ningún momento y que los hombres tienen el poder todo el tiempo. Este es un concepto muy interesante. Él decía que el patriarcado que se ejerce a veces en las empresas es malentendido, porque eso no significa que el hecho de que el hombre sea el líder de la empresa, ese líder tiene la razón todo el tiempo o tiene el poder sobre todo el tiempo. A veces, y nosotros lo sabemos todos los que hemos estado en alguna empresa, a veces la posición de los empleados es lo que más enriquece a una empresa, y es lo que más hace atractivo el intercambio de conocimiento y el intercambio de trabajo y cómo nosotros vamos aprendiendo. Y lo bueno es que estamos viviendo este momento que se está viviendo. Hasta aquí termino entregándoles la información. Ahora les voy a dar mi opinión. Yo creo que es muy buen momento el que estamos viviendo, porque estamos viviendo lo que se está llamando la tercera ola de la lucha contra el acoso sexual. La segunda ola, que es la que más o menos nos queda más cerca, fue en los años 70s, 80s, y fue cuando empezaron a surgir estos movimientos feministas en los cuales trataban de posicionar a la mujer como un individuo que ya podía. En muchos países, aunque se les haga increíble, en esos años las mujeres empezaron a votar, empezaron a ser consideradas como iguales de los hombres. Antes no lo eran.
Y entonces esto generó la segunda ola de igualdad social entre hombres y mujeres y como que se fue apagando un poco, pero de manera muy inteligente las mujeres lo que empezaron a hacer es que empezaron a ocupar los espacios académicos. No sé si ustedes se acuerdan que, bueno, pues antes las mujeres se quedaban en su casa y se dedicaban a cuidar al esposo y atenderlo. Y actualmente lo que sucede es que las mujeres ya están ocupando la mayoría de las posiciones universitarias en las carreras que son consideradas como difíciles, o sea, carreras como medicina, como abogados, administradores, economistas, contadores, en ciencias políticas, ingenierías, que eran carreras principalmente de hombres, están siendo ocupadas ya por las mujeres y ya hay un contexto de igualdad. Es más, las mujeres en muchas de las carreras como medicina ya son el 60 o 70% de los estudiantes de medicina son mujeres. Entonces, ahora ellas están ocupando estructuras sociales de poder mucho más fuertes y a mí me parece muy bueno lo que está sucediendo. A mí me parece muy grave que tengamos todavía la tentación como sociedad incluso de contemplar que una mujer es culpable cuando es víctima de acoso. Nosotros debemos de aprender a movernos en un contexto de respeto en el cual cualquier tipo de agresión en contra de cualquier persona, independientemente de su posición, su sexo, que sea considerado como algo inapropiado. No está bien que nosotros sigamos considerando que una víctima ha hecho algo para ser víctima y eso nos hace una sociedad muy poco civilizada. Entonces, con los recientes casos estos que han sucedido, incluso que ahora empezaron a salir en México con las entrevistas, la serie de entrevistas que hizo Carmen Aristegui, a mí me llama mucho la atención que una de las tentaciones sea descalificar a las víctimas diciendo, pues sí, si sabían que se veían guapas y le coqueteaban al director, les iba a dar el trabajo. Bueno, pues tal vez ella al coquetearle al director está cometiendo un acto de acoso sexual contra el director porque tiene un entendimiento de cómo funciona ese ambiente. Esa parte está inapropiada. Aquí veo en los comentarios de que como que hay un poco de confusión de, bueno, ¿qué hago cuando me quiero ligar a alguien? Pues es muy diferente. Quiero que lo entiendan y que no confundan. Es muy diferente que haya relaciones personales que no lleven a un buen término, ¿no? A una relación de trabajo. Cuando esto sucede en el contexto laboral es completamente diferente. Es por eso que muchas compañías en el mundo desafortunadamente han tenido que desarrollar una norma interna de la compañía. Están prohibidas las relaciones personales entre los individuos que trabajan en una oficina y cuando saben que alguien ya se hizo novio del otro, tienen que decidir quién se va a quedar en la compañía y quién se va a ir. Cuando alguien está trabajando en la compañía y quiere que su esposa, su esposo trabajen en la compañía, no se puede, porque ellos no pueden trabajar si es que hay una relación afectiva, porque nos cuesta mucho trabajo entender cuando nosotros vamos a un bar a tomarnos una copa y conocemos una mujer y nos acercamos a ella y platicamos con ella, yo digo mujer porque yo soy un hombre heterosexual, pero cualquier género, se acercan al otro individuo, quieren establecer un contacto, pues empiezan a platicar y probablemente sonríen, le hacen comentarios al respecto de su apariencia. Eso no estamos hablando de un contexto laboral, aunque ahí también sigue existiendo el acoso. Y cuando la mujer dice hasta aquí, aun cuando los dos estén acostados en la cama desnudos y una de las partes de esa relación dice hasta aquí llegamos, no quiero continuar, tenemos que mostrar absoluto respeto por la decisión de la otra persona. Nosotros no podemos usar a la otra persona como si fuera un objeto y dejemos de escuchar. Nosotros no podemos decir, no, pues ya estamos aquí, pues ahora tienes que hacer a lo que venimos. Eso no lo podemos decir. Eso es un acto de agresión y de violencia y tenemos que ser reeducados como sociedad y como hombres y como mujeres a tratar de dejar de estar utilizando este vestigio de bestialidad que tenemos todavía como animales, de estarnos conduciendo con base a nuestros impulsos orgánicos. Tenemos que privilegiar la utilización de nuestra mente para que tengamos una convivencia más saludable dentro de la sociedad y que dejemos de considerar cualquier tipo de agresión como un evento tolerable en nuestra convivencia. Así es, doctor, es una línea muy delgada entre lo que se ha hecho una costumbre, como bien dices, en algunos centros de trabajo,
el clásico acosador silencioso, el que quiere saludar de beso de manera insistente y planta el beso muy cerca de los labios de la otra persona, todo ese tipo de actos que son, digamos, de alguna manera un acoso velado, que de alguna manera también eran malamente aceptados, ¿no? Y que si la mujer se resistía o reaccionaba mal, era entonces ella la sangrona o la que se sentía la deseada, etcétera. Sí, hay exactamente algunas malas costumbres. Hoy las cosas deben ser diferentes, tener el trato respetuoso e incluso, pues, digamos que en la manera en la que algunas mujeres podrían darte la confianza de saludarte de besos y toman la iniciativa o eso, bueno, corresponder en esa manera, pero de otra, pues tener el trato como lo mantendríamos con cualquier otro compañero de trabajo, ¿no? Sin excesos, sin tocamientos, sin acercamientos excesivos, etcétera, y sin comentarios incómodos, como decir qué rico hueles, qué bien te ves, todas esas cosas que pueden resultar incómodos y que antes, como bien dices, eran malamente aceptados. Ahora esto sí, pues delimita desde luego, como decía el movimiento allá en Francia, de algunas mujeres encabezadas por Catherine Deneuve, que decían, bueno, una cosa es eso y otra es el galanteo o el coqueteo, que debe de definirse muy bien. Yo creo que más que nada los contextos son los que marcan la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Un contexto de, como dices, de expresar abiertamente el que tienes interés por alguna persona, interés romántico, y en ese momento tener una respuesta de si hay una posibilidad o no en cuanto a la respuesta que obtengas, ¿no? Porque también hay hombres que dicen, no, es que me mandaste señales, ¿no? Me mandas señales o sonrisas, y se confunde también a veces el trato amable de una mujer segura, que puede ser muy firme y muy segura en sus comentarios, o hasta hacerte ella misma un comentario en decirte que qué bien te ves, o qué bien huele tu loción, etcétera, y luego eso se confunde con que esa mujer ya quiere contigo, cuando necesariamente tampoco es así, ¿no? Entonces, pues como tú dices, así piensan los acosadores. Así piensan los acosadores, Jorge, y la razón es que el acosador ya tiene un plan en su mente elaborado, y cuando voltea y le dice a una mujer, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y la mujer voltea y le sonríe, él piensa que le está sonriendo en relación al plan que ya tiene elaborado en su mente. Sí, él claro. no sabe, no se da cuenta que la mujer le está contestando con gentileza y con amabilidad, como lo haría una persona educada. Hay muchos El acosador casos, ya tiene un plan elaborado. Y como él ha construido un universo paralelo en su mente, él piensa que la gente que le está saludando o le está contestando está viviendo en ese universo paralelo, porque son individuos muy egocéntricos. Ellos no se detienen a pensar cuáles son las consecuencias de sus acciones o qué es lo que la otra persona está pensando o sintiendo. Y conceptos como los que tú mencionabas de la coquetería o la galantería, eso está definido por los hombres. ¿Por qué no le damos la oportunidad a las mujeres que definan qué es lo que para ellas les gustaría que hiciera un hombre galán? Porque para nosotros un hombre galán es como Pedro Infante en las películas, el típico mexicano, borracho, mujeriego, mentiroso, tramposo, y eso lo tenemos como un patrón del hombre que vale la pena. Y a mí, o sea, yo nunca he podido terminar de ver una película de Pedro Infante, a mí me dan asco, porque a mí me parece que son nocivas incluso para la cultura, porque enseñan un patrón y la gente se ríe y les parece muy simpático que tenga dos mujeres y que les hable de cierto tipo y que se acerque a ellas con avances sexuales casi exclusivamente. Y a mí se me hace eso una falta de respeto, yo se los confieso, y yo sé que hay mucha gente en México que le caigo mal por eso, pero yo nunca he podido ver una película de Pedro Infante porque me parece que es un patrón de conducta pernicioso
que nos enseña que el hombre mentiroso, tramposo, mañoso, cochino, que hace comentarios lascivos, es un hombre que es hasta simpático porque los otros se ríen, y eso no está bien. ¿Por qué no nos detenemos y le preguntamos a las mujeres, a ustedes qué les parece un comentario agradable? A mí un comentario agradable es que no me digas nada y que te reserves tus comentarios respecto a mi apariencia. Y si eso es lo que opinan las mujeres, eso es lo que tenemos que respetar, no que desde nuestra posición masculina definamos qué es lo que a ellas les tiene que gustar cuando lo decimos. Eso es completamente fuera de lugar. Sí, claro, bueno, yo creo que eso también lo marca la buena educación y las buenas costumbres, ¿no? El ser galán, claro, pues se refiere uno a cederle el asiento, a cederle el paso, a saludar y ser correcto, ¿no? En general, eso yo creo que es una galantería o una caballerosidad de los que pues nos preciamos de ser bien educados, ¿no? Fuera de eso, todo lo que dices, pues sí son viejas costumbres Jorge, que ya están sacadas de contexto, ¿no? Incluso el ser mujeriego, borracho, Jorge, parrandero y jugador, pues creo que sí ya sale del contexto histórico y social, ¿no? Fíjate que incluso conductas como cederle el asiento a una mujer o protegerla caminando de un lado de la banqueta y este tipo de cosas, si nosotros nos ponemos a analizar cuál es el origen histórico de esto, es que nosotros estamos concibiendo a la mujer desde una posición de debilidad y de cansancio que necesita nuestra protección, y eso no es cierto. ¿Cuántas veces hemos visto ahora que la gente le dice a la mujer, siéntese, por favor, siéntese? No, gracias, aquí estoy bien. Ay, qué vieja tan sangrona, no se quiso sentar. Y eso es una humillación sexual, aunque ya no lo veamos. Les comentaba, hay dinámicas sociales que ya estamos tan acostumbrados a verlas que no nos parecen un acoso y una humillación, pero lo son. Si tú le estás diciendo a la mujer, siéntese porque usted es mujer, le estás diciendo, ¿sabe qué? Yo aguanto porque soy hombre y yo soy más fuerte que usted siéntese. Esas son, probablemente tú estás teniendo una buena intención o ya tienes esa educación, como lo dices tú. A ti tu papá te enseñó que a la mujer se le dé el asiento. ¿Pero por qué? ¿Porque es débil? No, la mujer no es débil. Entonces, si lo quieres hacer como un acto de amabilidad, decirle, ¿gusta sentarse? No. Ah, ok, gracias. Y se acabó. Pero no, sí, claro, no pensar que sí, como nosotros ofrecemos el asiento, entonces nosotros tenemos una posición de poder y como ella lo acepta, ella ya es más débil que yo, porque aunque no nos demos cuenta, eso está moviéndose en el hámster que le está dando la vuelta en nuestro cerebro. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de dónde viene y por qué lo estamos haciendo, porque a veces lo hacemos y todos lo hemos hecho. Hacemos cosas de manera mecánica y no solo en este contexto, pero esto es uno de los más importantes que deterioran el nivel de convivencia entre los individuos de diferente género. Aunque tampoco nos podemos ir al extremo, doctor, de verlo todo mal, ¿no? Porque entonces, pues, ¿a dónde vamos a llegar, no? En la convivencia nos extinguimos, ¿no? Si no hay esa interacción. No, Jorge, no es que lo veamos mal, ni que, no es que lo veamos mal. Podemos encontrar el lado malo o el lado negativo a cualquier acción, ¿no? Cuando la buena intención yo creo que se denota desde un principio, ¿no? Cuando se hace una acción en un buen sentido y como tú dices, bueno, tú tienes una deferencia, si no se te acepta, pues ahí se acabó, ¿no? O sea, simple y sencillamente, como se puede hacer hacia una persona mayor, aunque sea un varón, a un anciano o a un niño, ¿no? Y no es precisamente que los quiera uno socavar, sino tener la amabilidad de decir, antes que cualquiera de ustedes, puedo yo sentarme, si nadie de ustedes quiere, bueno, pues yo me siento también, ¿no? Porque yo también me canso y yo también soy ser humano, ¿no? Pero bueno, te digo, si llegamos, es lo que está pasando a veces con las situaciones de acoso, ¿no? Que sí se llegan o se pueden llegar a confundir ciertas situaciones y poder ser descalificadas, nos llevaría probablemente a un extremo en el que entonces ya no tendríamos que ser muy fríos para todo, ¿no? O sea, digo, es mi opinión también, entiendo el punto, pero digo, a lo mejor tendríamos que llevar entonces a un punto muy extremo en el que no tengamos ninguna ninguna intercomunicación o ningún
acción hacia los demás, porque podemos ser malinterpretados en todo momento, ¿no? Se me hace también una posición Jorge, un tanto extrema, ¿no? El secreto de todo esto, para lograr una sana convivencia y lograr que la interacción sea saludable, es que tenemos que recoger la opinión y el punto de vista de las dos personas involucradas en un intercambio de cualquier tipo de opiniones, intercambio de asiento. Tenemos que considerar la posición de la otra persona tan válida como la nuestra. Ese es el secreto. Cuando nosotros dialogamos y entendemos y lo platicamos, cuando nosotros no actuamos desde nuestras pulsiones primarias, desde nuestro cerebro reptiliano pensando que el otro es una víctima y yo soy el depredador y el otro es la presa, cuando no permitimos que eso esté accionando en nuestra actividad diaria, en ese momento lo estamos logrando. Ese es el secreto, que nosotros privilegiemos la conversación, el diálogo, la plática, el común acuerdo, el respeto, la honestidad de nuestras intenciones cuando nosotros establecemos una relación. Eso es lo que va a marcar la diferencia. No es tanto que lleguemos a un extremo en el que ya no le puedo hablar al otro. Claro que le puedes hablar, pero le puedes hablar en el contexto en el que la otra persona te lo permita, no en el que tú creas que le tienes que hablar porque tú tienes una posición de fuerza o de poder. Ese es el secreto. Tenemos que aprender a hablarnos nuevamente. Y eso funciona muy bien en una relación de amistad, en una relación laboral, en una relación de trabajo, en una relación como la que estamos teniendo todos nosotros aquí en el auditorio. Nosotros no podemos llegar a imponer nuestras ideas. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que a poner todo junto y tener una conclusión mucho más inclusiva. Claro, sí, exactamente. Sí, por ello pues se exponen todas las posturas para justamente, como tú dices, evitar malas interpretaciones de lo que puede resultar positivo, porque también aquí entran las diferencias de opinión, incluso ya no solo mujeres, hombres, sino entre las propias mujeres, ¿no? Que es lo que algunas mujeres consideran que está bien, a lo mejor para algunas otras mismas mujeres, eso mismo ya está considerado como un mal acto o mal visto. Entonces, sí, pues es, claro, individualizar el trato, pero sí mantenerlo, sobre todo, y yo creo que es una de las bases de la convivencia en todo momento, doctor, pensar siempre en la otra persona antes que en uno mismo, ¿no? Como bien dices. Así es, Jorge. Es un tema muy, muy complejo, es un tema que está muy adentro de nosotros, que involucra un cambio de actitud, que es casi siempre un cambio de actitud nos genera resistencia, pero lo podemos lograr y podemos vivir en un mundo mejor, en un mundo más justo, en un mundo más respetuoso. Así es, doctor. Pues un temazo, como siempre, que genera aquí gran polémica y muchos intercambios de ideas aquí en el auditorio, que justamente de eso es de lo que se trata esta plataforma y esta sección, básicamente, de ampliar nuestros conocimientos y nuestros puntos de vista, por lo cual, como siempre, te damos las gracias, querido doctor, por aportarnos, como siempre, grandes ideas. Te mandamos un abrazo, querido doc, y todo nuestro agradecimiento, como siempre, por Gracias tu a ustedes participación. por su invitación. Nos vemos la próxima semana. Excelente, mi doc.